Bueno, en este segundo tema, pues vamos a ver las hojas de estilo en cascada denominadas CSS. Estamos en el submódulo de construye páginas web. El contenido de la competencia es utiliza CSS, hojas de estilo en cascada, para dar formato a páginas web. ¿Cuál es nuestra situación? Creando y aplicando un tema mediante hojas de estilo. El contenido es definición, evolución, ventajas, elementos de diseño y creación. Las hojas de estilo en cascada son también conocidas como CSS por sus siglas en inglés, Cascading Style Sheet, hojas de estilo en cascada. Y pues no son otra cosa que estilos en línea y archivos que acompañan a las páginas web para agrupar atributos que nos permiten brindar formato a un texto, a un párrafo, a una tabla, a un vínculo al fondo de nuestra página o cualquier otro elemento utilizado en la página web. Y son cuando utilizamos archivos externos, se guardan con una extensión CSS. A partir del HTML5 se le caracteriza por ser un lenguaje de marcados de tipo descriptivo, debiendo delimitar el empleo de sus etiquetas a la estructura de la información en una página web y para los aspectos de diseño. En cuanto a la presentación visual ante el usuario, se debe realizar en los CS3. Además, combinados con instrucciones utilizadas en lenguaje como JavaScript o Visual Basic Script, pueden proporcionar movimientos, efectos e interactividad con el sitio, convirtiéndolo en dinámico, además de los formatos propiamente. En cuanto a la evolución, bueno, pues yo esto se los voy a dejar de lectura. No me parece práctico ahorita ver mucho de la historia, pero pues tenemos un organismo W3C que es el que se ocupa de la estandarización. Lo vamos a ver ahorita. Y nuestras ventajas de utilizar hojas de estilo en cascada es que se guarda en un archivo independiente y permite su empleo en todas las páginas que integren el sitio. Al tener información de diseño de todo un sitio web de manera centralizada, se facilita el mantenimiento y actualización del sitio, es decir, desde unos pocos archivos yo puedo modificar, por ejemplo, puedo modificar a lo mejor el logo, puedo modificar los colores de todo mi sitio, de mi empresa. Puedo cambiar el tipo de letra y otras características. Y cada usuario puede diseñar localmente su propia hoja de estilo, mejorando la accesibilidad y brindando comodidad. Perdón, andamos un poquito mal de la garganta. Se puede programar diferentes hojas de estilo en un mismo sitio para ser utilizados en diferentes dispositivos o medios a mostrar. Y bueno, aquí me ahorro tiempo porque esa misma hoja de estilo la puedo utilizar para otro sitio, para otras páginas. Y el programar y guardar por separado el diseño, pues hace que el código HTML5 se reduzca y sea más entendible. Nos ahorra tiempo, nos ahorra espacio y nos facilita la administración de un sitio web. Ahora, tenemos 3 sitios donde que pueden consultar lo que son las especificaciones oficiales. Son son .org, w3.org, TRCCS 2001, que es el que corresponde a esta página. Les dejo, bueno, los otros dos donde pueden ustedes consultar algunos datos interesantes. Me voy a lo que se refiere a los tipos de hojas de estilo. Tenemos 2 clasificaciones generales. En la primera son los estilos de clase, los estilos de etiquetas HTML incorporados, que también se les llama en línea, y los estilos avanzados. En los estilos de clase permiten aplicar propiedades a cualquier elementos de la página. Una clase es una definición de un estilo que en un principio no está asociado a alguna etiqueta HTML, pero que podemos asociar a etiquetas concretas. Yo puedo crear una clase que se llame mi estilo, mi fondo, por decir algo, y le puedo poner propiedades de HTML para poder llamarlas posteriormente en alguna sección, en alguna etiqueta de mi página. Ahora, los estilos de etiquetas HTML incorporados
redefinen el formato de una determinada etiqueta, como por ejemplo H1. Cuando se crea o cambia un estilo CSS para la etiqueta H1, por ejemplo, le pongo color rojo a H1, todo el texto formateado con la etiqueta H1 se actualiza inmediatamente. Ahora, los estilos avanzados. Estos redefinen el formato de una determinada combinación de elementos o de otros selectores permitidos por el CSS o por las hojas de estilo. Por ejemplo, el selector TDH2 se aplica siempre que aparece un encabezado H2 dentro de la celda de una tabla. Estos ya son específicos. Los estilos avanzados también redefinen el formato de las etiquetas que contienen un atributo ID específico. Por ejemplo, los estilos definidos por mi estilo se aplican a todas las etiquetas que contienen el par, atributo, valor ID igual a mi estilo. Este sería un estilo propio. Ahora, la otra clasificación es por estilos en línea, estilos internos o de cabecera y estilos externos. En los estilos en línea permiten aplicar estilos usando el atributo style, agregándolo directamente en la etiqueta. Se pone inmediatamente después, antes de cerrar el mayor que o los paréntesis angulares de mi etiqueta de inicio. Por ejemplo, en mi etiqueta A, que me va a servir para hipervínculos, le estoy poniendo un estilo de color, quiero que ponga color verde y de ninguna decoración al texto. Este es el que se va a mostrar, texto de enlace, y cierro la etiqueta. En los estilos internos o de cabecera, estos se van a definir en la sección de cabecera o head utilizando el atributo style. Por ejemplo, abro la cabecera head, pongo mi estilo style type text CSS. Esto se va a utilizar para indicarle que lo que sigue a continuación es un texto de tipo hojas de estilo CSS, hojas de estilo en cascada. Elemento afectado por el estilo, abro corchete, le pongo la propiedad o propiedades que yo quiera, los valores, cierro estilo y cierro la cabecera. Aquí esos son los estilos internos o de cabecera que posteriormente yo podré llamar más adelante, lo que es en la parte de body. Ahora, los estilos externos. En esto se realiza una declaración externa, es decir, voy a crear un archivo independiente del documento HTML, invocándose este archivo desde los archivos de HTML. Lo tengo que agregar igual en la cabecera, pero decirle que es un archivo de HTML que voy a utilizar. Permite crear un solo archivo CSS para utilizarlo en tantas páginas como sea necesario. Y todos estos archivos de hojas de estilo tienen extensión CSS, a diferencia de los de HTML, cuya extensión es HTML. Ahora, los tipos de CSS a usar tienen algunas diferencias. Declaración CSS, a qué archivos afecta, y formato CSS a qué se aplica. Los que son en línea, solamente en la etiqueta donde se realiza la declaración y solo afecta una línea de código. Las declaraciones de hojas de estilo internas van a afectar solamente la cabecera en la que se realiza la declaración, es decir, solo ese documento de HTML, y donde se va a aplicar a donde yo llame ese estilo, a donde yo lo esté haciéndole el llamado. Y la externa, todos los archivos que invoquen al archivo CSS, y va a aplicar formato a todos los archivos afectados que resulten de la aplicación de ese estilo, a donde los llame. Entonces, en línea solo afecta una sola etiqueta. Interna afecta a un solo documento de HTML, y externa, pues todos los archivos o documentos de HTML donde yo los llame. Ahora, el glosario básico para mi sintaxis es el siguiente. Tengo primero una regla, y una regla es cada uno de los estilos que componen una hoja de estilo CSS. Cada una de estas reglas está compuesta de una parte de selectores, un símbolo de llave, de apertura, otra parte denominada declaración, y por último un símbolo de llave de cierre. El selector es el que indica el elementos de HTML a los que se les va a aplicar la regla CSS. La declaración especifica los estilos, es decir, las propiedades que se van a aplicar a los elementos. Está compuesta por una o más propiedades de CSS. Y por último, la propiedad es la que permite modificar el aspecto de una característica, y el valor indica el valor
de la característica o de la propiedad especificada en el elemento. Ok, entonces, CSS define una serie de términos, aquí tenemos un detallito, que permiten describir cada una de las partes que componen los estilos CSS. Muestra el esquema que indica las partes que forman un estilo CSS muy básico. Por ejemplo, este es un estilo, una regla, ¿sale? Una regla CSS completa. Aquí, bueno, a ver, vamos a hacer rapidísimo una modificación. Vamos a bajarle un poquito el tamaño, a ver si eso es, ahora sí. Continuamos. Ahora sí, la regla es desde que comienza el selector hasta donde yo cierro los corchetes. Ahora, una declaración nada más va a ser lo que está dentro de los corchetes, ¿sale? Todo eso es una declaración. El selector es el nombre de la etiqueta a la que vamos a afectar o mi estilo propio, mi clase propia. Después tenemos lo que es, a ver, déjenme seleccionar el puntero. Después tenemos lo que es la propiedad, 2 puntos y el valor que yo le voy a poner a esa propiedad. En este caso puede ser color black, color red, el color que yo quiera. Punto y coma. Aquí yo daría enter y pondría otra serie de propiedades. Por ejemplo, dentro de las reglas de formato CSS, esta consta de 2 partes, el selector y la declaración. El selector es este, donde yo le estoy poniendo una clase específica a mi etiqueta H1 que se llama mi ejemplo. Y la otra parte es la declaración. Todo esto es el bloque de declaraciones. ¿Sale? Esta es la etiqueta y el nombre. ¿Sale? Esta parte es la etiqueta o el nombre. Y dentro de la declaración pues van las propiedades font size, font family, font weight y los valores de esas propiedades. 16 píxeles, tipo de letra helvética y grosor bold. Y se abre y se cierra entre corchetes. Tenemos después los tipos de selectores, los vamos a dejar ahorita pendientes. Y pues tenemos algunas propiedades abreviadas, también lo dejamos pendiente. Hasta acá terminamos y vamos con la parte práctica.